Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos al capítulo número 14 del podcast sobre travesías del Corán a la conversión. Mi nombre es Gabriela Mondragón, soy mexicana, musulmana conversa y es un honor para mí compartir este espacio dedicado a la reflexión en torno al aprendizaje del Corán y del idioma árabe. En este capítulo quisiera platicar acerca de un plan para empezar o continuar tu jornada de estudios en el idioma árabe y la recitación del Corán. Bueno, quiero primero hacer la diferencia entre empezar o continuar o retomar, ya que, empezar significa cuando no has tenido ningún contacto todavía con el idioma árabe, no has asistido a ninguna clase, no sabes de qué va. Y las personas que hayan retomado o la idea de continuar, este capítulo también va para ellos, sobre todo las personas que ya han empezado, ya han tenido contacto con clases de tajwid, de árabe, etcétera, y han abandonado o están entre que me meto a un curso, me meto a otro y lo abandono, entro solamente a una clase y después sucede algo y ya no estoy ahí más, ¿no? Entonces, este plan lo quiero platicar con la intención justamente de ser consistentes, perseverantes y inshallah espero que sea motivador. Bueno, lo primero que hay que hacer, sobre todo si vas a retomar, lo primero que hay que hacer es hacer un alto a tus pensamientos negativos. El no puedo o soy incapaz o el no tengo tiempo, todo esto ya lo habíamos platicado en los capítulos anteriores. Entonces, ese es lo peor que puedes hacer, inclusive, antes de iniciar algo o al retomar, ¿no? Más bien hacer un alto. Yo te diría, pon ahí un signo de interrogación de, lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a hacer y vamos a ver qué sucede, ¿no? Inshallah, siempre debemos de poner nuestra confianza en Allah, de que acercarnos a su libro sagrado va a ser beneficioso y Allah nos va a facilitar. Como segundo punto, genera tu intención de acercarte genuinamente, de ser sincero, para poder aprender el libro sagrado, tanto los significados, aprender de la sabiduría a través de los significados, que puede ser una traducción o diferentes traducciones, pero también aprender directamente del árabe y aprender a leerlo, a recitarlo y a buscar por ti mismo el significado de palabra por palabra en el árabe, ¿no? De manera directa del mushaf. Y como tercer punto, pues hay que preguntar e informarse, sobre todo con personas que conozcas que ya hayan tenido la experiencia de estudios. Hay que preguntarles, ¿cuál es tu experiencia? ¿Sientes que has aprendido? ¿Cuáles han sido tus técnicas de estudio? Platícame lo mejor o platícame lo difícil, platícame los retos a los que te has enfrentado. O sea, a tener una plática de ese tipo y también enunciar o anunciar a alguien pues puede ser de la mezquita o de alguien que hayas conocido en línea sobre tu intención de aprender el árabe para el libro sagrado. Platícalo, tengo la intención, ¿qué me sugieres para empezar? O sea, platica con las personas que están a tu alrededor antes de inscribirte a un curso. Y el siguiente punto es muy, muy importante. En este proceso de información y de preguntar y demás, tienes que hacer consciente tu condición de adulto. Eres una persona adulta que tiene una rutina cotidiana, ya sea de trabajo, en la casa, de estudios, lo que hagas. Tienes responsabilidades que cumplir. Y eso no lo puedes descuidar, Inclusive, hay que cuidar tu situación de adulto en tu bienestar emocional y psicológico. O sea, hay ocasiones en las que el emprender una tarea de aprendizaje requerimos primero revisar el bienestar personal, mental, psicológico en el que me encuentro, porque de pronto, las situaciones emocionales en las que nos encontramos afectan de manera importante pues al aprendizaje y el desempeño que vayas a tener, ¿no? Entonces debes de hacer consciente, sí se puede, muchas personas lo hacemos y de hecho lo hacemos de manera consciente, o sea, tengo una situación, tengo un problema psicológico, mental, emocional o físico, económico, lo que sea, tengo este problema,
que no lo voy a descuidar, y en esa situación, en esa condición, emprendo esta jornada de estudios justamente esperando pues la recompensa y la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces hay que entender esa situación también de adulto, tanto física, también como los procesos cognitivos y procesos mentales que uno como adulto tiene que seguir o pasar para poder aprender, ¿no? Que implican el aprendizaje en un adulto. Siempre estate consciente de que las conexiones neuronales de una persona adulta están muy sólidas, que no son como las de un niño. O sea, el niño está generando sus conexiones neuronales de manera rápida, pero son las primeras conexiones, el lenguaje, su cultura, su familia, dónde vive, su contexto y todo. El niño lo está apenas generando, está generando esa red neuronal que le va a permitir posteriormente desenvolverse y desempeñarse en la vida. Pero nosotros como adultos, obviamente ya pasamos la niñez, ya pasamos la adolescencia, ya pasamos pues algunos de nosotros buena parte de nuestra juventud, y entonces esas conexiones neuronales son bastante sólidas. O sea, si sientes que algo es complicado de aprender es porque esas neuronas tienen que trabajar, tienen que mandar energía para poder generar nuevas conexiones y poder generar nuevos aprendizajes. Ahora, esto es lo que implica el aprendizaje en adultos, la creación justamente de nuevas conexiones, y las neuronas crecen, son plásticas, o sea, literalmente son flexibles y plásticas, es decir, se regeneran de acuerdo a cómo tú vas también adquiriendo conocimiento nuevo. Por eso tenemos, digamos, la sensación de que es difícil, porque nuestro cerebro está trabajando y bueno, a base de estar perseverante con repeticiones constantes, pues es como vamos alimentando esas conexiones neuronales que son nuevas, pero eso no significa que sea imposible como adultos, ¿no? No significa que no podamos aprender, al contrario, sobre todo cuando la motivación que tienes como adulto es la del aprendizaje en sí mismo, por agradar también a Allah y también por ti, o sea, porque te vas a desarrollar en tu desarrollo personal, en tu desarrollo espiritual. Cuando uno aprende algo nuevo, también la autoconfianza se eleva, creces, tu autoestima también se eleva, ¿no? Hay muchos beneficios al aprender algo nuevo. Una vez que ya, bueno, hiciste un alto en tus pensamientos negativos, ya generaste tu intención de acercarte al Sagrado Corán, al árabe, ya estás preguntando, informándote y estás entendiendo tu situación de adulto y cómo funciona ese proceso de aprendizaje en un cerebro de adulto, bueno, pues entonces direcciona tus estudios, o sea, trázate metas. Y la primera meta no es voy a memorizar el Corán. Necesitamos trazarnos metas alcanzables. Y la primera meta que yo te sugiero, sobre todo si estás empezando, si van a ser tus primeros acercamientos, es reconoce qué es esto. Haz que tus acercamientos sean justo eso de reconocimiento, y hazlo saber a la persona que que te va a ayudar a entrar, a empezar a estudiar el árabe y el Corán. Quiero saber de qué se trata una clase. Puedes conectarte en línea o ir a una clase presencial de oyente, pero que sea una escucha activa. Esto es muy importante porque pensamos que estamos en el lugar como oyentes y pensamos que eso que estamos recibiendo como oyentes va a entrar de manera automática a nuestro cerebro, y entonces estamos también en el celular viendo chats, viendo el Facebook al mismo tiempo en el que tenemos esa intención de estar aprendiendo y de reconocer cómo es una clase. No, si vas a ir a una clase, enuncia tu intención. Quiero estar en esta clase como oyente porque estoy empezando, pero haz una escucha activa. Deja tu celular a un lado, no, apaga las notificaciones, apaga los sonidos, no entres, a menos que tengas que revisar el Corán o a menos que sea un recurso para tu estudio, pues ocúpalo. Pero aquí no se puede, o sea, sobre todo al principio, aquí no se puede. Si tú vas a una clase y vas a revisar y quieres hacer simplemente como escucha, como oyente, hazlo, pero no puedes ver el celular. O sea, ese es como un compromiso que haces con Allah y contigo mismo. Es muy importante esa parte. Entonces, y no te quedes como oyente por muchos años, ¿no? Ponle un límite.
Entonces vas a decir, voy a estar como oyente este mes, ponle un límite, es un decir, en realidad puede ser una semana, pueden ser 2 meses, ¿no? O sea, pero no lo alargues tanto, ¿no? Ya es demasiado tiempo, ya 2, 3 meses estar como oyente. Tienes que dar el paso, tienes que decir, bueno, ya, aquí termina mi periodo de reconocimiento de una clase de árabe y de tajwid y ya empiezo como estudiante activo, ¿no? Y tienes que estar bien consciente. Esta etapa uno es de reconocimiento, de un acercamiento y reconocimiento. Anota tus dudas, o sea, aprende, escucha los comentarios de las otras estudiantes, etcétera. Todo esto, al mismo tiempo que estás tú escuchando y haciendo una escucha activa, pues obviamente estás entrenando también tu paciencia y tu perseverancia. La etapa 2 de este plan pues ya es generar tu intención ya con una meta específica. Si estás empezando, pues el alfabeto, ¿no? O sea, el alfabeto, el inicio, en medio y al final de la palabra de cada letra, cuáles son los movimientos, fatha, kasra, dhamma, cuáles son las elongaciones con la alif, con la waw y con la ya, cuáles son, empezar a deletrear, cuál es el sukun, empezar a deletrear y aprende a escribir tu nombre, a lo mejor aprende a escribir el nombre de tu país. Eso es importante. A leer no quiere decir que vayamos a leer de manera fluida, o sea, quiere decir que vamos a leer muy, muy despacito, reconociendo de poco a poco las palabras y sus movimientos, ¿no? Sus movimientos quieren decir las vocales, la palabra, la vocal que tenga la consonante. Por ejemplo, ya reconociste que esta es una ba y entonces tiene una diagonal abajo, entonces dice bi, ¿no? Ese tipo de cosas es las que tienes que generar, por ejemplo, en la etapa 2 que a lo mejor es un curso que nuevamente dura un mes, pero estate activo, o sea, tienes que hacer una atención activa y voluntaria. Es como te digo, tienes que desplegar una atención voluntaria. Para eso obviamente necesitas tu tiempo y tu espacio, o sea, necesitas dedicarle a esto un momento, 20, 30 minutos al día. Mi sugerencia es que a pesar de que tu clase esté programada los lunes y miércoles a tal hora, tú hagas tus ejercicios diarios, 20 minutos. Hay las personas en general que yo he revisado los YouTubes, dicen con 20 minutos diarios puede ser suficiente. Si lo puedes alargar un poco más, pues adelante, ¿no? Aquí se puede empezar a estudiar con el libro de Qaida al-Nuraniyya y bueno, pues es bastante útil, ¿no? Y es una metodología ya muy estudiada, muy, muy comprendida y que ha resultado exitosa pues para muchísimas personas a nivel internacional, no solo para los conversos, sino para los musulmanes, ¿no? Nacidos musulmanes. Ya una vez que hayas terminado esa etapa número 2, bueno, pues ya métete a la etapa número 3. Y ya en la etapa número 3, pues obviamente ya vas a empezar con Bismillahirrahmanirrahim, con A'udhu billahi minash shaitanir rajim, que es la isti'ada, después la basmala y después al-Fatiha, y vas a memorizar en esa etapa al-Fatiha. Y a lo mejor otras 2 suras que generalmente son al-Ikhlas y al-Kawthar, para que puedas realizar tu rezo. O sea, como que tu objetivo en la etapa 3 va a ser al-Fatiha, al-Ikhlas y al Kauthar. Y lo puedes dividir, ¿sabes qué? Que yo en este mes, en estos 2 meses, solo me dedico al Fatiha, en los siguientes solamente al Ikhlas y al Kauthar. Y ya ten eso en mente de que esos son más o menos los pasos que vas a seguir, inshallah. Y bueno, obviamente la siguiente etapa pues tienes que completar el rezo, ¿no? O sea, qué se dice al principio, qué se dice en medio, qué se dice al final. Entonces, que tu primer objetivo y que tu dirección principal con el acercamiento del Corán pues sea el rezo, porque pues con eso es el segundo pilar del Islam, ¿no? Con eso vas a cumplir con esa parte. Y ya cuando hayas completado todo esto, entonces sí, ya que tienes el reconocimiento, ya que sabes la técnica de estudio, ya que has establecido tu hábito de estudio diario, ya que tengas tu espacio y que ya las personas a tu alrededor, llámese familia, no sé, colegas, compañeros, ya saben que esta persona se va a ir a la biblioteca en la universidad por este momento porque tiene que estudiar. A lo mejor ni saben lo que tienes que estudiar, pero pues ahí está, te ven estudiando, ¿no? Te ven haciendo lo tuyo. Entonces ya que logras todo esto, entonces ya te puedes meter y dices, bueno, entonces ya ahora sí me voy a perfeccionar el tajwid, ya te metes más a las reglas de tajwid. Para esto
ya en Al-Fatiha, Al-Ikhlas y Al-Kawthar, ya tu profesora ya te debió de haber dado varias de las reglas de Tajwid, y lo que vas a hacer cuando empieces a hacer otras suras, por ejemplo, Suratul Falaq y Suratul Ikhlas, por ejemplo, que son las últimas dos suras del Corán, pues obviamente ya tienes que estar aplicando y aprendiendo cuáles son las reglas, ¿no? Todo esto es en cámara lenta, si lo quieres llamar de alguna manera, porque tienes que pensar, le tienes que dar tiempo a tu cerebro a que haga la conexión neuronal. Y bueno, vas a terminar con una sensación, a lo mejor terminas la clase pues con una sensación de que tal vez no se te quedó en la memoria todavía, porque todo el mundo ponemos el ejemplo de la plantita, tienes que regar la plantita al día siguiente, tienes que estudiar al día siguiente otra vez para que esa conexión neuronal, para que la raíz crezca y se fortalezca y el tronco de tu neurona sea más fuerte. Y entonces, pero eso lo vas haciendo con el tiempo. Un árbol, cuando lo plantas, pues no plantas la semilla hoy y mañana ya lo tienes, como el tule en Oaxaca, ¿no? Perdón, contextualizo, tenemos un árbol muy famoso en el sur de México, en Oaxaca, que se llama el tule, que es enorme, ¿no? Mashallah. Entonces, a lo que voy es, no vas a plantar tu semilla ahorita y vas a tener un árbol enorme el día de mañana, ¿no? O sea, tiene que ser paulatino, o sea, el crecimiento se da a través del tiempo, se da de manera perseverante, constante, y vas estudiando de manera diaria y cotidiana, pues es como se logra las conexiones neuronales fuertes, es decir, que se fortalezca tu memoria. Y cuando se fortalece tu memoria, también se fortalece tu fe y también se fortalece tu identidad como musulmano o musulmana en cualquier contexto en el que te encuentres. Ajá. Entonces, bueno, este es más o menos el plan que yo te sugiero. Si en algún momento tú sientes que no tienes paciencia, mira, es totalmente normal. Descansa, deja por un momento, a lo mejor no más de un día, no más de 2 días, descansa. Y haz algo que te guste, sal a caminar, algo agradable para ti. Y quiero platicarte, recuerda que somos impacientes por naturaleza, por eso Allah habla tanto de la paciencia en el Corán, ¿no? Quiero nada más platicarte una historia, que recuerdes esta historia. Esta historia es acerca de Musa, alayhi salam, el profeta del pueblo de Israel, cuando él emprendió un camino para poder encontrarse con Al-Khidr. Al-Khidr es otro profeta. Entonces, aquí la intención era que Musa tenía que aprender de Al-Khidr, alayhi salam. Y Al-Khidr le contesta, pero ¿cómo es que podrías tener paciencia con algo que desconoces? Entonces, esta pregunta, subhanallah, se la hizo, o sea, de un profeta a otro profeta. Si los profetas tienen de pronto esa impaciencia, y a lo largo de la historia ve al sur al-Kahf y vas a notar la impaciencia de Moisés, ¿no? Alayhi salam. Entonces, las personas, pues sí, podemos ser impacientes, pero si haces consciente de que es justo eso, nuestra condición es impaciente, entonces puedes direccionar esa impaciencia hacia algo más productivo y positivo para ti. Quisiera citar la haya. Sura al-Kahf es la sura número 18 y la haya es la número 68. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Y esta es la pregunta. Wa kaifa tasbiru. ¿Y cómo puedes ser paciente? Ala, sobre, ma'alam, aquello que tuhita bihi khubran, aquello que desconoces, aquello de lo cual no tienes conocimiento, ¿no? Entonces, subhanallah, a veces cualquier cuestión desconocida nos puede generar ansiedad, y bueno, ya cuando estamos ahí, es cómo vas a ser paciente con algo que desconoces. Pero sí podemos lograrlo, sí podemos ser pacientes con mostrando perseverancia y voluntad. Es bien importante esto, perseverancia, voluntad, mucha fe en Allah y muchas súplicas. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este capítulo te haya gustado
Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga siempre y que les dé sabiduría en todas las decisiones que tomen en su vida. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Explora el fascinante viaje de aprendizaje del árabe y recitación de Corán en adultos que abrazan el Islam en Latinoamérica, descubriendo historias de fe, perseverancia y transformación. Travesías del Corán a la conversión está producido en inglés y español. Find the English version on the playlist.